Un equipo de Colonias, de los intérpretes del clásico de Colonias en Chile, se acaba de ir a la segunda división. Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el descenso de Unión Española, uno de los intérpretes del clásico colonial en Chile. Así es, Unión Española se fue a la segunda división o a la primera B, que por segunda vez en su historia, habiendo perdido la categoría en los años 90, el conjunto hispalense, que nace de local en el Santa Laura, un estadio que es bastante polémico porque, a ver, es un estadio que necesita refacciones, es un estadio que prácticamente tiene que hacerse desde cero y que junto con las promesas vacías, como todo dirigente, ¿no? Como todo dirigente, promete y no cumple, de tener un mejor sistema de iluminación, de tener un mejor césped, nunca han llegado a la colonia Independencia o a la comuna de Independencia en la capital chilena. También mencionar que el clásico de colonias es uno de los clásicos más importantes en Chile, junto con el superclásico y con los clásicos regionales. En ella se juegan los equipos tanto de la comunidad palestina, como de la comunidad española, como de la comunidad italiana. Audax Italiano, Unión Española y el Club Palestino, que representa también a los inmigrantes palestinos que llegaron a Chile a buscar una mejor vida. Lástima que solamente va a ser el clásico entre dos colonias nada más. Uno de los factores que también llevó al descenso de Unión Española a la primera B, o como dirían en el argot chileno, a la Chilean Championship, son las promesas vacías de su dueño, Jorge Segovia, en la que prometió fichajes de calidad, prometió mejorar el Santa Laura, y parece que estuvo desconectado de la realidad porque hizo la peor temporada en la historia de la Unión Española, siendo este un equipo que era un constante o era asiduo participante en competiciones con Conmebol, ya sea la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. También prometió un mejor sistema de iluminación para el Estadio Santa Laura, pero todo quedó en el viento, quedó promesas vacías, quedó con el mismo sistema de iluminación que solamente les permite jugar prácticamente en la tarde porque en la noche no es apto para la práctica de la pelotita. Y bueno, ahí están las consecuencias de prometer lo que no se puede cumplir. A nivel de títulos es uno de los ganadores de la liga chilena, es el quinto máximo ganador de la Chilean Premier League o de la primera división del fútbol chileno, con 7 títulos de liga, 2 copas de Chile, una Supercopa chilena y un título de Primera División B, que fue la de los años 90. También es uno de los que en la estadística es uno de los equipos que más ha estado en Primera División junto con Colo Colo, quien supo ya ganar una Copa Libertadores en el año 91. El año 2025 también se perfila por ser el año más difícil de Unión Española en su historia. Tras haber quedado afuera en la Copa Sudamericana en la fase de grupos tras perder 3 partidos, haber ganado 1 y empatado 2, y también haber quedado afuera en la Copa de Chile en la estancia de fase de grupos, habiendo perdido 3 partidos, ganado 2 y empatado 1, se perfilaba el all-in para la liga. Jorge Segovia tenía una plantilla para por lo menos pelear los puestos de Copa Libertadores y o Copa Sudamericana, o por lo menos pelear un título. En este caso, se confiaron bastante de lo que iba a suceder en esta temporada. José Luis Sierra presentó su renuncia en la jornada 12 tras una seguidilla de derrotas en su haber, y bueno, llegó en su interinato Gonzalo Villarga para por lo menos rascarle un puntito ante un recién ascendido como Deportes Limache, conocido como el Tomate Mecánico. Miguel Ramírez asumió la dirección definitivamente a título permanente para lo que iba a ser el resto de la temporada, y tras una complicada primera vuelta, cabe destacar que en el campeonato chileno de primera división son 16 equipos, así que se juegan 30 partidos, 15 por vuelta. 15 partidos en Santa Laura, 15 partidos
afuera de Santiago. Y este termina la primera vuelta con 7 puntos de 45. Una pobre cosecha, y más teniendo en cuenta quien su máximo perseguidor, quien se perfilaba para la permanencia, era nada más y nada menos que los norteños de Deportes Iquique. En la segunda vuelta del campeonato chileno de primera división, hubo una leve mejoría, una pequeñita mejoría, un 5% por ser optimista, pero a pesar de todos los resultados conseguidos positivamente ante Huachipato, Deportes La Serena, Unión La Calera y Ñublense, no conseguían salir de la zona roja del descenso. Iquique también estaba peligrando para no perder la categoría, y aparte de que Santa Laura era un desastre, la comuna de Independencia era un completo desastre, había ya una ruptura total entre directiva y otros entes de lo que era la parrilla mayor de Unión Española. Parece que el descenso se estaba acercando. En la jornada 27, tras perder contra Colo-Colo por la mínima, renunciaba Miguel Ramírez y llegaba Gonzalo Villagra a por lo menos salvar un poco el barco, enderezarlo de manera que pueda rescatarse por lo menos un puesto en primera división y mantenerse como equipo de primera división. En la jornada número 28 de la Liga de Primera, perdieron contra Deportes Limache, en la que ya ahora sí no dependían de sí mismos y tenían que depender de otros resultados y de lo que pasase en otros feudos. Ya en la fecha siguiente, en Rancagua contra O'Higgins, se volvía equipo de Primera B, descendiendo por segunda vez en su historia. Yo creo que hay muchos responsables en este descenso, no solo de los jugadores que no estaban comprometidos con la camiseta de Unión Española, con la camiseta rojigualda del equipo de Independencia, sino que también estaban involucrados otros factores, las promesas vacías del presidente o del propietario, porque en realidad tiene las acciones de la Universidad Internacional SEC. También mencionar los mercados de fichajes tan malos que se hicieron, y también el hecho de haber quedado afuera de las principales competiciones, la Copa Chile, haber quedado fuera tan temprano en la fase de grupos, y también el haber quedado afuera en fase de grupos de Copa Sudamericana, cosa que era un recipe for disaster total. Y con esto ya solo les queda asumir el reto del ascenso a la Primera División B, siendo que este es una de las segundas divisiones más reñidas, más competidas, y que en algunos equipos históricos es difícil volver a ascender. ¿Será que el 2026 será el ascenso de Unión Española y tendremos a los 3 equipos coloniales en primera? Lo vamos a ver la próxima temporada, así que bueno, solo queda asumir que descendieron y que tomen responsabilidades.